cápsula de convocación del jubileo de este año 25, concretamente el número 21. Nos dice el Papa: ¿pero qué es la felicidad? ¿Qué felicidad esperamos y deseamos? No se trata de una alegría pasajera, de una satisfacción efímera que, una vez alcanzada, sigue pidiendo siempre más, en una espiral de avidez donde el espíritu humano nunca está satisfecho, sino que más bien siempre está más vacío. Necesitamos una felicidad que se realice definitivamente en aquello que nos plenifica, es decir, en el amor, para poder exclamar ya desde ahora: soy amado, luego existo. Y existiré por siempre en el amor, con mayúsculas, que no defrauda, y del que nada ni nadie podrá separarme jamás. Recordemos una vez más las palabras del apóstol: porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. De alguna manera, en estas palabras del Papa Francisco está contenida la esperanza de Teresa de Lisieux. Son como una cifra, como un resumen de toda su vida. Una vida que un gran especialista carmelita descalzo, en nuestra santa, ya fallecido, el padre Conrad de Mester, definió, y me gusta mucho repetirlo, como una experiencia de lucha y esperanza. En efecto, a lo largo de su vida, Teresa, quienes la conocéis lo sabéis, luchó contra un sinnúmero de circunstancias adversas, pero se sintió sostenida en ellas por la esperanza en la persona de Cristo, en la bondad del Padre Misericordioso y en la fuerza del Espíritu Santo, Señor y dador de vida. En efecto, el fundamento de la esperanza de Teresa es la experiencia del amor de Dios hacia todo ser humano. Y el objeto de su experiencia, de su esperanza, es la comunión con ese Dios, la unión, el amor. Para Teresa, el cielo, que es la plenitud de la vida con Dios, es el mismo Jesús. Y digo Jesús porque es la palabra que ella prefiere para referirse al Señor. La usa más de 1600 veces en sus obras. Y es que ese amor divino no es una teoría, es carne, porque se manifiesta en la encarnación, se manifiesta en la muerte y resurrección de Cristo y se manifiesta en su presencia cotidiana en la Eucaristía. Él está ahí, vivo, presente, para cada creyente y para la Iglesia, su esposa. La esperanza de Teresa de Lisieux se forja en esa lucha, se forja en el camino de la vida. Teresa es divina, sí, pero lo es porque es plenamente humana. Y es humana porque es plenamente divina. Ese es el secreto de su capacidad para atraer a tantos y contagiarnos su esperanza, o al menos hacer que la envidiemos, que la deseemos. Teresa es, como nosotros, frágil, pero como pocos es feliz. Y estoy parafraseando el título de un precioso libro publicado por la editorial Monte Carmelo del Grupo Fonte, que se titula así: Frágil como todos, feliz como pocos, escrito por una monja italiana a la que tengo el gusto de conocer, Sor Antonella Piccirilli. Es un libro muy recomendable. Teresa es la santa de la alegría de vivir. No, Teresa no es la santita de las rosas, ni tampoco la santa del sufrimiento. Doctora de la Iglesia, Teresa del Niño Jesús ejerce a través de su pedagogía natural, que está ligada a su genio, el genio de Teresa de Lisieux, que dijo otro gran autor, Jean Guiton, ejerce, un magisterio capaz de acompañarnos a vivir la experiencia mística de Dios. Y no se asusten, porque he usado la palabra mística. De vivir la presencia de Dios en la vida cotidiana, en eso que un teólogo, Fernando Urbina, llamó el espesor
de lo real, en las cosas que nos pasan, sobre todo en las pequeñas. Teresa es para nosotros una guía en el camino de la esperanza. Ella, como nosotros, fue también peregrina de la esperanza. Y como peregrina nos advierte que no son solo los sufrimientos los que forjan nuestra esperanza, sino también las alegrías. Así le decía a su hermana Leonia en una carta del año 1896. Me parece que si nuestros sacrificios son cabellos que cautivan a Jesús, también lo son nuestras alegrías. Para eso basta no concentrarse en una felicidad egoísta, sino ofrecer a nuestro esposo las pequeñas alegrías que Él siembra en el camino de la vida para encantar nuestras almas y elevarlas hacia Él. La esperanza se alimenta de esas pequeñas cosas, de esas pequeñas alegrías, que son también una presencia de Dios, en ámbitos que a lo mejor consideramos profanos. Pero ya nos dijo la Santa Madre Teresa, ¿verdad? También entre los pucheros anda el Señor. Teresa del Niño Jesús nos habla de la esperanza, de la felicidad que todos buscamos, y lo hace incluso sin palabras, lo hace incluso con lágrimas, desde la vida misma que nosotros vivimos. ¿No lo hizo así Jesús? Plenamente Dios, pero también plenamente hombre, para compartir lo que somos, redimirlo y dar sentido. En definitiva, la esperanza de Teresa no es algo solo aprendido, sino vivido e interiorizado. Esa experiencia de lucha y esperanza puede ser también leída o comprendida como un camino, un peregrinar de amor y de abandono. Santa Teresa de Lisieux vivió, como ya he dicho, una existencia en la que está muy presente el sufrimiento y sobre todo el sufrimiento bajo la forma del abandono. En ella no faltó el amor, por supuesto. En el manuscrito A, sabéis que la historia de un alma está dividida en 3 manuscritos, A, B y C. Bueno, pues en el primero, el A, nos dice que todo le sonreía en la tierra, que encontraba flores a cada paso que daba. Mi carácter alegre contribuía también a hacerme agradable la vida, pero igual que las flores de la primavera comienzan a germinar bajo la nieve y se abren a los primeros rayos del sol, así también la florecita, ella, cuyos recuerdos estoy escribiendo, tuvo que pasar también por el invierno de la tribulación. ¿Cuáles son los abandonos que marcan la vida de Teresa? Solo voy a enumerarlos. De niña, apenas nacida, tiene que dejar su hogar porque la mamá no la puede amamantar y tiene que ir con un ama de cría. El ama de cría la lleva a su granja en Semayé, un pueblecito cerca de Alençon. Cuando se encuentra allí con sus hermanitos, porque así los reconoce, y con su madre, porque así la reconoce, porque es la que le alimenta. De hecho, cuando los domingos iban a Alençon por el mercado y encontraba a su madre biológica y a sus hermanas, se asustaba, lloraba y quería volver a los brazos de Rosa Tallé, y así se llamaba su nodriza. Pues otro abandono. Cuando ya está crecida, cuando no necesita más el pecho de la nodriza, vuelve a Alençon. Y en Alençon tiene que hacer frente, con apenas 4 años, al abandono más fuerte, más duro, la muerte de su madre. Más adelante, después de haber abrazado a su hermana Paulina como madre, ella, Paulina, entra en el Carmelo. No es solo que Paulina la deje, es que Teresa se siente por ella traicionada, porque siendo niña, Teresa, al oírle hablar de sus deseos de ir al desierto para entregarse del todo a Dios, como hacían los monjes y las monjas de los primeros siglos del cristianismo, ese desierto era el Carmelo, le dijo: ¿me esperarás para que podamos ir juntas? Y Paulina, pues que se le contesta a un niño: claro que te esperaré. Pero Teresa es una niña muy madura y se cree lo que le dicen. Por eso, cuando se entera, además, no directamente, de que Paulina se marcha sin haberle dicho nada y la deja sola, lo va a vivir como una gran tragedia. Lo cuenta en el manuscrito A también, en los folios 25 vuelto y 26 recto. ¿Qué genera en ella
toda esta serie de abandonos. Luego entrará también María. Ella, cuando vaya al internado, al pensionado, más bien era un pensionado que un internado, en el colegio sufrirá mucho, sufrirá incluso eso que nosotros ahora llamamos el bullying, siendo una niña muy inteligente, más viva y más brillante que otras más mayores, pues como sabemos, por desgracia, pasa a veces entre los niños, las compañeras le harán sufrir mucho, pasaba mucho tiempo sola, era un sufrimiento cada vez que tenía que ir a aquel colegio. Su hermana mayor, como he dicho, María, también va al Carmelo. Más adelante, cuando esté en el Carmelo de Lisieux, otro abandono terrible, la enfermedad de su padre. Pierde la cabeza y de algún modo también pues la abandona. Ella le había abandonado antes, si queremos verlo así. Como digo, ¿qué es lo que despierta en Teresa? Pues eso que un escritor checo, si no me equivoco, Milan Kundera, llamó la insoportable levedad del ser. Todo es pasajero. Hay un episodio muy bonito que ella cuenta en el folio 14 del manuscrito A. Va con papá a pescar y se aburre. Claro, el papá le había comprado una cañita, el papá era un fanático de la pesca, le había comprado una cañita a la niña para que pescase. La niña se cansa y se sienta en un prado al lado y empieza a meditar. Dice, yo hacía oración, sin saberlo ya estaba haciendo oración. Es una tarde de domingo. Oye la música de fondo de unos soldados que están en un kiosco tocando ya en Lisieux y eso le provoca una gran nostalgia. ¿Quién no ha sentido nostalgia una tarde de domingo? Se acaba el día familiar, se acaba el fin de semana, ahora para nosotros un poquito más largo ese descanso, y hay que volver al trabajo, hay que volver a la vida de cada día. Y uno ve lo rápido que pasa todo, ¿no? Ahora los niños van muy contentos en septiembre al colegio. Es una gran desgracia que se nos ha venido encima, porque yo recuerdo que en mis tiempos era llegar el 1 de septiembre y ya empezaba la angustia, la pena. Y lo que venía junto a eso era el decir, pero qué rápido pasa todo, ¿eh? Bien, pues Teresa dice esto: la tierra me parecía un lugar de destierro, de exilio, y soñaba con el cielo. Fijaos, una niña que tiene en ese momento no más de 10 años, quizás menos. Es verdad que cuando ella lo escribe, lo elabora con la mente de una muchacha de 21 años, que es la que lo está escribiendo en ese momento, ¿no? Estamos en el año 1895-96. Pero el sentimiento está y el recuerdo está. Pero hay algo peor. Y es que desenvuelve una tostada con mermelada que le había preparado su hermana Paulina para que merendase. La tarde pasaba rápidamente, fijaos, también esa tarde, la última tarde con papá, pasa volando. Y pronto había que volver a los Buissonets, la casa de Lisieux. Pero antes de partir, tomaba la merienda que había llevado en mi cestita. La hermosa rebanada de pan con mermelada que tú me habías preparado había cambiado de aspecto. En lugar de su vivo color, ya no veía más que un pálido color rosado, todo rancio y revenido. No había conservantes ni colorantes. Entonces la tierra me parecía aún más triste y comprendía que solo en el cielo la alegría sería sin nubes. Este tipo de situaciones, y sobre todo el modo en el que Teresa las vive, porque se puede asegurar que Teresa era lo que hoy llamamos una persona de alta sensibilidad, va generando una angustia cada vez mayor y a la vez deriva en enfermedades y otras molestias, seguramente de tipo psicosomático, en crisis de lágrimas, en debilidad de carácter. En el fondo, Teresa quiere llenar su esperanza, como decía el Papa Francisco, de esa felicidad que supone el que los otros nos atiendan, el que los otros estén pendientes de nosotros, el que satisfagan hasta nuestros más mínimos deseos, y nos deja siempre más vacíos. ¿Qué podrá entonces llenar ese hueco en el alma de Teresa? Acompañar y sanar este abandono, orientar su esperanza hacia el amor definitivo. Teresa lo va a experimentar precisamente la noche de Navidad. Y ahora evoco algunas de sus palabras.
En esa noche en que Jesús asume nuestra debilidad, el Dios omnipotente presente en la Eucaristía le revela su deseo de estar siempre a su lado. ¿Recordáis las palabras del Papa Francisco con las que hemos comenzado? En cualquier circunstancia que se presente, Jesús, Dios hecho carne, se manifiesta como el único que puede garantizar un amor sin fin a Teresa y a cada uno de nosotros. Un amor del que todos tenemos una profunda necesidad. En una poesía, El Sagrado Corazón de Jesús, ella dirá, sí, no cito literalmente, viene a decir, sí, yo he sentido el amor, me han querido, pero ninguno de los que me han amado ha podido permanecer a mi lado eternamente. Solo tú, que te has hecho hombre, que has muerto por nosotros y que cada día bajas a la Eucaristía para manifestarme cuánto me amas. Es ese momento en el cual Teresa inicia su carrera de gigante, aunque seguirá arrastrando fragilidades y debilidades. Por ejemplo, Teresa fue toda la vida muy tímida, sufría mucho cuando tenía que salir al locutorio. Se sentía bien en el círculo cerrado de su familia primero y en el círculo cerrado de su comunidad de carmelitas. Así que también los tímidos podemos aspirar al reino de los cielos. Su conversión no supone un cambio absoluto, la conversión de Navidad. Es el primer jalón, el primer paso de una transformación progresiva, creciente, un camino de santidad marcado por el descubrimiento de una vocación especial, atraer muchas almas, es decir, atraer muchas personas a Jesús, sediento de amor, deseoso de ser acogido por todos como amor sanador y redentor. Como dice el Papa en la exhortación apostólica C'est la confiance, la experiencia del amor misericordioso de Dios manifestado en Cristo, vivida por Teresa, no puede no tener un impulso misionero, un impulso evangelizador. Y ese impulso evangelizador tiene dos polos. Sí, ella quiere que otros participen de lo que ha experimentado y de lo que ha vivido. Pero también, y más importante si nos atenemos a lo que dice Teresa inmediatamente después de la gracia de Navidad, más importante para ella es que Jesús reciba el amor de esos seres, de esas personas a las que tanto Él ama. Teresa no evangeliza en modo proselitista para apuntar personas en el partido, no. Teresa evangeliza para llevar a las personas a la plenitud y también para contentar el corazón de Jesús. ¡Qué gran misterio! Teresa, como veíamos también el primer día, hablando de la Madre Teresa de Jesús, sabe que si nosotros esperamos en Dios, también Él nos espera a nosotros. Como si Él tuviera necesidad de nosotros, como si le gustase nuestra compañía. Y no se equivoca mucho Teresa. Basta abrir la Escritura para ver a un Dios que muchas veces, ¿verdad?, estoy hablando coloquialmente y en modo alegórico, el pobrecito da pena. Baja a pasear por el paraíso Adán y Eva que han pecado. Los hombres, un desastre. Moisés que se enfada, el pueblo que le traiciona, que es adúltero, porque la Biblia se refiere al pueblo de Israel dándole esta categoría tan dura, ¿no? Basta ver la parábola de los viñadores homicidas. Parecía un insensato aquel hombre mandando, le han matado a los mensajeros y manda a su hijo, pero hombre, cualquiera que tenga 2 dedos de frente se puede esperar que van a hacer lo mismo. Si me entendéis lo que quiere decir, da la impresión de que Teresa tiene pena de Dios, le ve demasiado solo y quiere darle no solo su compañía, sino la compañía de muchas almas. Qué modo tan alto, tan bíblico y tan evangélico de pensar de Dios el de Teresa de Lisieux. Por eso ella no busca un refugio en Cristo. Como todos son malos, como todos me maltratan, como todos me abandonan, me voy con Jesucito que es muy bueno y que me cuida. No. Ella no proyecta a Cristo como relleno del vacío en el que ya de bien pequeña comprende, se resuelve toda la vida.
Ella lo que quiere es donarse a quien tanto la ama, seguir sus pasos, imitarlo. Es fiel en esto también a nuestro Padre Juan de la Cruz. Traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo, decía el santo. Y esta va a ser también una divisa de Teresita. Materialmente, vivencialmente, la realización de su vocación encuentra un horizonte claro, el Carmelo. La vida de oración y sacrificio que le permitirá vivir para Cristo y para las almas, es decir, para las personas. A mí me gusta identificar el término almas, cuando lo usan nuestros místicos, con el término personas. Aparte de que el término alma es muy bonito. Su vida en el monasterio, en una comunidad difícil, no será simple. También allí encontrará dificultades y contrariedades. ¿Queréis que os cuente una solo, la más gorda? Ella entra al Carmelo jovencita, 15 años. Entonces las monjas, la gente de fuera también, pero las monjas dicen: el padre la ha mandado para acá porque está harto ya de cuidar a las hijas y quiere irse por ahí de viaje. Al padre le gustaba mucho viajar, fue hasta Turquía, que ahora como si nosotros nos vamos a Bali, no sé, una cosa muy más lejos todavía. Nada, ese hombre no se interesa por sus hijas, no da. Bueno, enferma el padre. Claro, las monjas, ¿Cómo no va a enfermar? ¿Cómo no va a enfermar si le han abandonado todas sus hijas? Especialmente la más pequeña, no piensa en su padre y le entra el capricho de ser monja. Bien, esta por decir una. Teresa, no obstante, asume las dificultades con un espíritu que podemos calificar de búsqueda de la felicidad. En una confesión a su hermana Inés, poquito antes de morir, le dirá: ¿sabes? Yo siempre veo el lado bueno de las cosas. Hay gente que ante cualquier situación hace todo lo posible por amargarse y buscar en todo la peor lectura. No, a mí me gusta pensar que todo viene por algo bueno. Dice: fíjate, incluso cuando me vienen a hablar mal de otra, pues yo escucho, pero aprovecho para mirar por la ventana, veo los pájaros, los árboles, y digo: mira, pues esto ha sido ocasión de darme este placer, de ver esta vista tan bonita que se ve desde la ventana del convento, ¿no? Todas estas situaciones, toda esta búsqueda de la felicidad, ¿por qué encuentra, digamos, un objetivo? ¿Por qué se llega a su objetivo, ¿no? Porque ella no vive nunca nada como camino de realización personal. Es respuesta a un amor y espíritu de servicio. Respuesta al amor de Jesús y espíritu de servicio a las hermanas. Desde el primer momento en el que entra en el monasterio, ella está decidida a servirlas, a sus hermanas, a ocupar el último lugar. Le dirá a Celina: vente conmigo al último lugar, que ese no nos lo disputará nadie. Quiere convertirse en esclava de todas. Algo que había dicho Teresa de Jesús, ahora a nosotros nos suena horrible. Pero si lo meditamos un poquito, lo que quiere decir es que tenemos que imitar a Jesús, ¿no? ¿No lo dice San Pablo en la carta a los Filipenses? La Madre Teresa lo había dicho en las Séptimas Moradas, en el capítulo 4, en el parágrafo 8. Sin embargo, Teresa, al final de su vida, casi al final de su vida, va a topar con un muro que se alza hasta las estrellas y que desafía su esperanza. Es la llamada prueba de la fe, noche de la fe, noche de la esperanza. Yo voy a hablar ahora un poquito de la noche. Muchos teólogos han hablado de la noche, de Teresa me refiero. Nunca la había entendido tan bien hasta que leí un librito que se llama Llueven rosas y que os recomiendo. Escrito por una carmelita descalza que se llama Irene Guerrero, del monasterio de Toro. Si queréis entender lo que Teresa vivió en ese y en otros momentos, leed ese libro. Vale más que tantas especulaciones que podamos hacer los que nos acercamos
desde un punto de vista más racional, ¿no? La hermana Irene se acerca desde una experiencia compartida, ella es carmelita como Teresa, y da voz a Teresa para que nos explique un poco más detalladamente lo que fue esa noche. En el manuscrito C, que es la última parte de la historia de un alma, Teresa nos detalla la noche. El texto es un poquito largo, no lo voy a leer entero, pero ella dice: desde niña he crecido con la convicción de que un día me iría lejos de aquel país triste y tenebroso, el país del exilio, ¿recordáis? Ese pensamiento que ella tenía de pequeñita, la tostada de mermelada, todo eso. Ella pensaba que sería como Cristóbal Colón, ¿no? Cristóbal Colón intuyó que había algo más allá, plus ultra. Bueno, pues ella también intuía, sabía, creía, esperaba que había algo más allá. Pero de pronto las tinieblas que me rodean se hacen más densas, penetran en mi alma y la envuelven de tal suerte que me es imposible descubrir en ella la imagen tan dulce de mi patria. Todo ha desaparecido. Se funden los plomos de la esperanza. Se funden los plomos que se va la luz. Que yo soy un viejo y antes en las casas había plomos, pero ahora ya son otras cosas. Bueno, y las tinieblas le decían: sueñas con la luz, con una patria aromada con los más suaves perfumes, sueñas con la posesión eterna del Creador. ¿Crees que un día saldrás de las nieblas que te rodean? Adelante, adelante, alégrate de la muerte que te dará, no lo que tú esperas, sino una noche más profunda todavía, la noche de la nada. Esta experiencia, no obstante, no socavará definitivamente la profunda confianza en la misericordia divina descubierta de modo concluyente por Teresa la noche de Navidad. Poco antes de morir también, está echada en su camita en medio de unos sufrimientos que no podemos imaginar lo que sufrió esa pobre criatura los últimos meses de su vida, sufrimientos espantosos y con remedios inútiles. Era como querer parar una inundación con un ladrillo, lo que le daban, ¿no? Bueno, pues allí en la cama tenía unas estampas de santos y dice: mírales, están ahí, y con ellos toda la corte celestial, y están diciendo: a ver si aguanta, a ver si aguanta, a ver si confía hasta el final. Pues yo no voy a confiar, les desafío y se van a aguantar porque voy a confiar hasta el final, y veremos cuál es su modo de confiar. Y no sé si os habéis dado cuenta que he cambiado la palabra esperanza por la palabra confianza. Lo explica muy bien también Konrad de Mester, este autor al que me refería antes, en un libro también precioso que se llama La dinámica de la confianza. Teresa, por el hecho de sentirse inacabada, se ve inducida a esperar que Dios supla su deficiencia. Pero como se dirige a un Dios de misericordia, esta esperanza se vuelve confianza. Virtud esta que no solo implica fe en el poder del otro, sino también en su fidelidad y en su benevolencia, y que de esta manera encierra, junto con una certeza mayor de ser escuchada, un matiz más pronunciado de familiaridad. Es decir, que Teresa lo que ha hecho es interiorizar la esperanza. La esperanza no es solo lo que ella ha aprendido en el catecismo, en las predicaciones, no es solo la virtud teologal, es un sentimiento profundo suyo, al que llama confianza. Porque sabe que Dios es fiel, porque sabe que Dios es bueno y porque sabe que Dios es Padre, que Dios es amigo. La profesión de fe en la dulzura y cercanía de Dios que se abaja hacia cada alma como si ella fuera la única que existe sobre la faz de la tierra, que se mantiene, esa profesión que ella hace al inicio de la historia de un alma con un texto precioso, manuscrito A2 recto 3 vuelto, ya no es fruto de un gozo eterno, ni se proclama con una alegría escandalosa, pero se mantiene gracias a la llama de amor de la voluntad. Dice Teresa: cuando canto la felicidad del cielo y la eterna posesión de Dios, no experimento la menor alegría, pues canto simplemente lo que quiero creer. Voluntad, voluntad de esperar. Y ese amor no es solo amor a Dios, sino amor
a los hermanos. La llama del amor es a Dios, en el que sigue esperando sin alegría, y a los hermanos, porque curiosamente es en el último año de su vida, lo confiesa ella misma, que comprendió lo que era la caridad. Os aconsejo que leáis en la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios, escrita con motivo del 150 aniversario de Teresa, del nacimiento, y publicada el 15 de octubre del 2023, los números 30 a 45, en el que se extiende sobre el amor a los hermanos. Teresa nos lo cuenta en el manuscrito C, 11 vuelto, 12 vuelto, con anécdotas bellísimas. Es gracias a esta durísima prueba que Teresa se convierte en maestra también para los que dudan en su fe, para los alejados, para los pecadores. Ya no es solo madre de las almas, sino también hermana, y hermana particularmente de los más débiles, de los que nos agobiamos ante el más mínimo contratiempo, de los que dudamos de la providencia y de la esperanza, del cariño, de la misericordia de Dios. Voluntad, amor. Os voy a leer un texto muy bonito del padre Bruno Moriconi, un carmelita descalzo italiano, que habló sobre este tema de la noche en el congreso sobre Santa Teresita que se celebró en Ávila en septiembre del año pasado. Es un texto un poquito largo, pero merece la pena leerlo. Thérèse, aunque consolada por una relación profunda y excepcional con Jesús que la llevó a las alturas de la santidad, reconocida también como enseñanza eclesial, es decir, el doctorado, voy a beber un poquito de agua, experimentó también la cruda nada confesada a la Madre Gonzaga para justificar los poemas devotos que ella seguía escribiendo para la comunidad. Ese canto simplemente lo que quiero creer, que os decía antes. Una confesión que no solo constituye un límite, sino que hace de Thérèse la misionera más actual, no solo para los creyentes inciertos, para algunos o muchos de nosotros, sino también para los incrédulos, más o menos ciertos, de la sociedad secularizada de nuestro tiempo. Las voces que le sugerían escepticismo en realidad no venían de fuera, sino que eran suyas, tanto como su quiero creer. Fortalecida por su experiencia, incluso como ausencia, en Thérèse nunca hubo ninguna expectativa milagrosa. Es decir, no le dijo a Dios, bueno, ahora manifiéstate, ¿por qué me dejas sola en este momento? Me estoy muriendo aquí de tuberculosis y encima tú desapareces. No tuvo miedo de confesarnos que tenía dudas y que solo encontraba paz repitiendo obstinadamente que quería creer. Pensad que escribió el credo con su propia sangre. En lugar de tinta, con la pluma, escribió un credo con su sangre. El éxtasis del amor, soñado por sus hermanas para ellas, decía, pues ya verás, morirá en un éxtasis de amor, una cosa increíble. Pues no. Es esta perseverancia, su verdadero éxtasis. Como el, sin embargo, de Jesús en Getsemaní, es decir, hágase tu voluntad, no la mía. Thérèse va hacia la muerte repitiendo al Señor y a sí misma, oh, muy buen Dios, sí, Él es muy bueno, lo percibo muy bueno, oh, sí, tú eres bueno, lo sé, lo creo, con mi pobre voluntad. Observando atentamente el relato de su camino, se tiene la impresión de que esa oscuridad de la fe, vivida de manera extrema al final de su vida, ha caracterizado siempre la experiencia de Thérèse. Esto es un pensamiento bastante profundo, que obviamente no voy a profundizar en él, pero es interesante. La noche no es una cosa que se presenta, ¡pum!, de repente, sino que se presenta como la noche temporal. Poquito a poco la luz se va marchando y llega un momento en el que uno está en tinieblas. Se percibe, pues, que su fe ha sido siempre, como lo es para todos, empezando por el apóstol, una lucha por conservarla, o en el lenguaje de la santa, un deseo de creer. Tanto es así que, aunque en los confines de un monasterio y no en el campo de batalla, podríamos decir que Thérèse también fue una luchadora como la santa que tanto amó e interpretó.
Interpretó porque hizo de ella en obras de teatro. Juana de Arco. Si la heroína de Orleans luchó para restablecer al legítimo rey de Francia, Thérèse lucha todavía para convencer a los sencillos cristianos de que han de confiar en el amor e incluir a todos los demás en la misericordia divina. El hecho de que Thérèse se sintiera aún más cerca de Jesús durante la noche, aun confesando su dificultad, la convirtió verdaderamente en hermana de todos, como ella misma deseaba. Los demás santos también pasaron por la noche de la fe, pero no lo contaron. Y en todo caso, en el pasado, la geografía los habría protegido. Solo ahora, en nuestros días, hemos sabido, por ejemplo, de la noche terrible de la fe que pasó la Madre Teresa de Calcuta. De otros santos se habla poco de su noche, quizá San Pablo de la Cruz y algún otro. Pero en general ese periodo, si lo han pasado, bueno, mejor no contarlo. No vaya a ser que alguien se asuste. Ella lo hizo, lo contó, de su propia boca. Y se puso al nivel de todos, a la altura de todos, convirtiéndose así contra el devocionismo inútil y en favor de una fe adulta, en una verdadera testigo para nuestros días. Fuerte para los débiles, pero recorriendo nuestro mismo camino. Aquí acaba la cita. Como nos dice el Papa Francisco, también en la convocación del jubileo, y hemos recordado en las 3 charlas de estos días, fe, esperanza y caridad caminan juntas, dice el Papa. La esperanza efectivamente nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. Y cita a San Pablo: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Y su vida se manifiesta, sigue el Papa, en nuestra vida de fe, que empieza con el bautismo. Se desarrolla en la docilidad a la gracia de Dios y por tanto está animada por la esperanza que se renueva siempre y se hace inquebrantable por la acción del Espíritu Santo. El padre Moriconi, como habéis visto, habla de que la esperanza se mantiene viva en Teresa gracias a la fe, una fe que es fruto de su voluntad, de su deseo de seguir confiando en Dios por encima de todo. Para mí hay algo más, y ya lo he insinuado antes. Cuando la noche se cierne sobre Teresa, la fe se oscurece y la esperanza es ciega porque es de noche, nuestra santa decidirá creer y esperar, o si preferís, creer y confiar, amando. Creer amando, esperar amando. Y así nos lo explica en el manuscrito C también. Que Jesús me perdone si le he disgustado, después de transmitirnos la dura experiencia de la noche y los términos que ha usado. Pero Él sabe muy bien que aunque yo no goce de la alegría de la fe, al menos trato de realizar sus obras. Al menos trato de realizar sus obras. Creer y esperar amando, contra toda esperanza. Aunque es de noche, o porque es de noche, queda el amor, vivido en las pequeñas cosas de la vida de cada día. Quizás si Miguel de Unamuno hubiera tenido oportunidad de leer esas páginas de la historia de un alma, en el que Teresa narra esta experiencia y habla de su deseo de creer y esperar con las obras, de cumplir las obras de la fe, la caridad, pues se hubiera sentido muy cercano a nuestra santa. Y no hay más que leer San Manuel Bonomártir, esta novela tan impactante y tan paradójica de Unamuno, tan breve por otra parte, se lee en un momentito. Unamuno no la leyó, que sepamos, pero una mujer atea, Lucie de la Rue Mardrus, sí lo hizo. Y dijo cuanto sigue. Y con este testimonio termino, o casi. Me esfuerzo en practicar las obras, ha leído Lucie en la historia de un alma. Ahí está el grito desgarrador de esta vida de monja. Querida, querida santita, cuánto te amamos por haber sentido esto tú también
y todavía será poco cualquier esfuerzo que yo haga para que este libro que escribo sobre ti y para ti resulte accesible y atractivo, de manera que mis hermanos increyentes te conozcan y te amen. Y ya no nos asustas, y tu luz se vuelve más luminosa cuando de repente te descubrimos tan semejante a nosotros en nuestra miseria. Y al ser más humana, nos pareces más santa. Y tu valentía sin ayuda nos hace más valientes. Tus plegarias más fervorosas, tus ímpetus de fe más encendidos, nos dejaron inertes, como escuchando una lengua extranjera. Pero has venido, sin hablar, a tomarnos de la mano, y te hemos visto llorar, como lloramos nosotros, y tus lágrimas nos han consolado. Y digo que casi termino porque quiero añadir otro recuerdo de Inés, que está recogido en las últimas conversaciones. Había una niña que visitaba el monasterio, no sé si sobrina o sobrina nieta de una de las hermanas, y cantaba una canción muy graciosa. Y Teresa le dicen, ¿qué vas a hacer cuando vayas al cielo? Dice, voy a cantar la canción de esa niña tan pequeñita. Y sobre todo esta estrofa. Cuando Dios me pregunte, ¿y qué quieres, Teresa? Yo le diré, felicidad para todos a los que amo. Esa es su misión, esa es su lluvia de rosas, mantener viva la llama de nuestra esperanza en medio de todas las dificultades, en medio de todas las soledades, los vacíos, las dudas, porque se puede dudar, flaquear en la fe, se puede ver oscurecer la esperanza, pero si la voluntad se mantiene firme, florecerá el amor. Y haciendo las obras de la fe con esperanza, también nosotros seremos felices como Teresa. Pues muchas gracias por su paciencia y ahora a leer a Teresa, que es la que realmente sabe de estas cosas. Gracias.